Hola, bienvenidos al último capítulo del curso básico de edición con DaVinci Resolve 12.5. En este último vídeo vamos a hablar de la exportación, que en DaVinci Resolve se hace en la pestaña Entrega, que es la última. En esta pestaña tenemos algunas ventanas que nos van a facilitar las diferentes tareas. En la parte superior izquierda tenemos los settings, donde vamos a poder utilizar o bien preconfiguraciones o bien configuraciones propias. En el centro tenemos el visor de los clips y en la parte derecha la cola de procesamiento, donde vamos a ir viendo los trabajos que tenemos pendientes de renderizar. Aquí tenemos las miniaturas, igual que en la pestaña color, y en la parte inferior una línea de tiempo muy parecida a la de la pestaña edición. Lo primero que vamos a hacer es una exportación sencilla, por ejemplo, un máster. Fijaos que aquí podemos elegir en personalizado, por ejemplo, como tengo yo aquí, QuickTime. En codec vamos a elegir, por ejemplo, ProRes 422, la resolución que podemos cambiar, la frecuencia de imagen que queda determinada por el proyecto y en la parte inferior tenemos configuraciones avanzadas. En este caso no nos vamos a meter mucho con esto, pero a veces se necesitan pues para hacer determinados flujos de trabajo. Luego tenemos el audio, lo mismo, el número de canales, el codec y el último es el archivo. Así que en este caso vamos a elegir un nombre personalizado. Por ejemplo, le vamos a llamar Master Pro Res. Podríamos tener sufijos, etcétera, y le vamos a decir dónde ponerlo. Vamos a darle a buscar y le damos una ruta. Por ejemplo, en el raíz de nuestro RAID. Vamos a aceptar y ya tendríamos hecho todo el proceso. Lo único que nos quedaría es agregar a la cola de render y darle al botón renderizar. Fijaos que tenemos puesto que renderice toda la línea de tiempo. Pero si queremos, podríamos, vamos a borrar esta tarea porque no la vamos a hacer ahora, renderizar desde un punto de entrada a un punto de salida, o también podemos coger un solo clip y decir renderizar este clip. Fijaos que aquí se marca lo que se va a renderizar, o bien entrada-salida, o bien toda la línea de tiempo, o bien botón derecho del ratón y renderizar este clip. Una cosa muy común que vamos a hacer es utilizar preconfiguraciones. Vamos a hacer esta parte más grande para que lo veáis mejor. Podemos, por ejemplo, configurar el programa para que exporte un máster para YouTube. Elegimos 1080 y aquí Resolve va a elegir todas las configuraciones apropiadas para exportar ese tipo de máster. Lo mismo, le damos agregar a la cola de procesamiento y ya podríamos exportar ese archivo para YouTube. Fijaos que ahora lo que estamos haciendo es exportar toda la línea de tiempo o una parte como un clip. Pero también podemos exportar clips individuales. Esto se hace en los flujos de trabajo que van a otros programas. Por ejemplo, si nosotros queremos pasar a Final Cut Pro, elegimos aquí Final Cut Pro 10 y los clips se exportarán individualmente para poder seguir trabajando en Final Cut Pro 10, porque además nos va a exportar automáticamente una XML que podemos importar en Final para, después de corregir color, podemos acabar, por ejemplo, ahí los rótulos, los efectos o lo que sea. Podemos exportar, como veis, con preconfiguraciones a Final, Premiere, Avid y también podemos exportar directamente para Pro Tools, que es muy interesante porque nos va a hacer una AF, todos los archivos y también un clip de vídeo que nos servirá como referencia. Una cosa muy interesante es que podemos añadir informaciones sobre el vídeo. Si vais a la pestaña Color y elegís el último botón de la parte central, aquí podéis elegir, por ejemplo, que se sobreimpongan sobre los clips el código de tiempo, como podéis ver, o un logotipo, que podemos importar, por ejemplo, en formato PNG, o un texto. Vamos a escribir aquí el texto, curso Resolve. Podemos guardar todas las configuraciones que tengamos aquí como un preset, al que vamos a llamar curso. ¿Sí? En este curso que tenemos aquí, veis que lo podemos cargar, ¿vale? Si nos vamos a otro proyecto o lo que sea. Si vais a entrega, podéis hacer dos cosas. Una es, fijaos, si abrís configuración avanzada,
Aquí podríamos elegir o bien igual que el proyecto o bien cualquiera de las preconfiguraciones que tenemos. Una vez que hemos exportado el proyecto, lo hemos llevado a otro programa o hemos hecho diferentes versiones, porque podéis exportar aquí varias tareas a la cola de procesamiento y al darle a renderizar se irán haciendo una tras de otra, lo que suele ser habitual es guardar el proyecto. DaVinci Resolve tiene varias herramientas muy potentes para poder archivar los proyectos. La primera es, si vais a la librería de proyectos, pues a la casita, aquí tenemos el organizador, hacéis botón derecho del ratón y podéis archivar. Esto os va a hacer un archivo que va a contener todos los clips, todo el material y además el proyecto. Y se llama DaVinci Resolve Archive. Lo guardáis y esto os va a guardar una carpeta con todos los materiales que está usando ese proyecto y además el proyecto, que luego podréis importar simplemente con botón derecho del ratón cuando lo necesitéis y decirle importar. También en DaVinci se pueden hacer copias de seguridad de las bases de datos, si lo único que queréis es tener pues toda la información de los proyectos sin el material. O cualquier proyecto también solo sin el material lo podéis guardar con exportar proyecto. Esto os hace un archivo que se llama DRP, DaVinci Resolve Project, que solo contiene el proyecto pero no el material. La diferencia es que con el archive que hemos visto antes vamos a tener todo el material. Sin embargo, aquí solo tenemos el proyecto. Por último, el programa también tiene un potente Media Manager. Si vais a la pestaña, vamos a la edición para que lo veáis más claro y así podemos ver aquí las diferentes líneas de tiempo. Si yo cojo aquí, por ejemplo, esta línea de tiempo y voy a Archivo y elijo Organización de archivos multimedia, esto es un Media Manager, con el que podéis, por ejemplo, pasar a otro disco o archivar todo el proyecto, con todos los archivos o solo los archivos utilizados. Esto es muy interesante. También podéis recortar solo las partes de los archivos que se han usado, poniendo coleos, poniendo manejadores delante de cada uno de los clips. Podéis moverlo, es decir, eliminarlo de donde lo tenéis o también cambiarlo a otro códec. También se pueden elegir líneas de tiempo. Por ejemplo, en este caso, de las 3 que tenemos, yo estoy seleccionando una, pero podéis seleccionar las que queráis. Fijaos que el tamaño es mucho menor, puesto que solamente está copiando, como os decía, los materiales que en ese caso estamos utilizando y además los está recortando. El recorte, ojo, solamente funciona si el material es intraframe. Si es interframe no, puesto que lo tendría que recomprimir para poder cortarlo. Fijaos que en este caso también podemos copiar, mover o transcodificar. Y lo mismo lo podemos hacer con clips independientes. Esta es una herramienta fantástica, lo que se llama normalmente Media Manager o aquí Organización de archivos multimedia. Pues esto es todo. Queremos dar las gracias a Blackmagic por la colaboración que ha prestado para hacer este curso y también a vosotros por habernos seguido durante estos 10 vídeos. Esperamos que os hayan gustado, sobre todo que os sirvan y nos veremos como siempre en finacapro.es. Os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para ver todas las novedades y continuamente estamos dando las últimas noticias en nuestra cuenta de Twitter finacapro.es. Muchas gracias y un saludo.